Buenas tardes, damos comienzo a la clase en donde desarrollaremos el modelo de Bohr. Como se comentó en la última clase, el modelo de Bohr es el resultado de la confluencia de dos ideas. Una, la del modelo planetario de Rutherford del átomo, y la otra idea importante tiene que ver con que para describir el espectro de emisión del hidrógeno, hay fórmulas como la de Balmer y la de Paschen que describen perfectamente el hecho experimental que implica el estudio del espectro de emisión. Bohr, tomando estas dos ideas como base, entre 1913 y 1914 escribió tres trabajos. En uno de ellos desarrolló el modelo del átomo de hidrógeno, luego el modelo del helio y luego habló de los átomos multielectrónicos. Más allá del hecho histórico de lo que intentó hacer Bohr, el modelo de Bohr tiene fuerte vinculación con evidencia experimental cuando se aplica a átomos con un solo electrón. En principio, cuando Bohr dio este modelo, el de átomos con un solo electrón, solamente se refirió al hidrógeno, que era el único átomo que en su estructura tuviera un electrón. Luego, salteando un poco el proceso histórico, apareció que el hidrógeno y luego todos los elementos de la tabla periódica tienen isótopos, que no son más que átomos que comparten propiedades físico-químicas con el hidrógeno, pero se diferencian de hidrógeno en la estructura nuclear. Y la diferencia en la estructura nuclear tiene que ver con que el deuterio, que es uno de los isótopos del hidrógeno, además de un protón, tiene un neutrón en el núcleo. Y el tritio, que además de un protón, tiene dos neutrones. Ya con esto alcanzaría para justificar por qué átomos con S. Pero el espectro de átomos a los cuales se puede aplicar el modelo de Bohr aumenta si uno tiene en cuenta que el helio, que es el elemento que sigue la tabla periódica, que también tiene isótopos y que, repito, se diferencian los isótopos del helio en la cantidad de neutrones que hay en el núcleo, por acción externa, como oportunamente más adelante vamos a ver, se le puede quitar uno de los dos electrones que tiene. Eso implica ionizar el átomo de helio o ionizar los isótopos del helio. A estos átomos ionizados se le puede aplicar el modelo de Bohr. El litio, que es el elemento que sigue, tiene 3 electrones. El litio también tiene isótopos. Bueno, si por acción externa yo le quito 2 electrones, o sea, doblemente ionizado, puedo aplicarle también al litio y sus isótopos doblemente ionizados el modelo de Bohr. Estos átomos a los cuales por acción externa los puedo ionizar y que terminan quedando con un solo electrón, se denominan átomos hidrogenoides. Lo que es importante que hay que remarcar es que la cantidad de cargas positivas que tienen en el núcleo
se identifica con lo que luego se llamó el número atómico, y en el caso del helio o los isótopos del helio, el Z, el número atómico, es 2 porque tiene 2 protones. El litio o los isótopos del litio, el número atómico es 3 porque tiene 3 electrones, y así cada átomo hidrogenoide tiene un número diferente de cargas positivas, es decir, de protones en el núcleo. Después se puede pensar en átomos que se sinteticen en el laboratorio, átomos que en general tienen la particularidad de ser inestables, es decir, existen en la naturaleza dentro de un cierto intervalo de tiempo para luego transformarse en otra cosa. Un átomo inestable que se puede configurar de alguna manera por procesos externos es el átomo de positronio. En el átomo de positronio, el papel del protón en el átomo de hidrógeno lo juega el positrón, la antipartícula del electrón. Si bien es cierto, nosotros vimos que cuando la partícula interacciona con su antipartícula, inevitablemente se aniquilan, existe la posibilidad de pensar en que en determinada condición inicial, el electrón y el positrón pueden quedar vinculados, formando durante un cierto intervalo de tiempo el átomo de positronio. Aunque no se va a poder evitar, después de un cierto intervalo de tiempo, el proceso de aniquilación que involucra la interacción partícula-antipartícula. Durante el intervalo de tiempo durante el cual se arma, se configura el positronio, se le puede aplicar también el modelo de Bohr. Por lo tanto, hay muchos átomos a los cuales se le puede aplicar el modelo de Bohr. Átomos multielectrónicos, ya el modelo de Bohr no da resultados experimentales tan contundentes como para átomos con un solo electrón. Más adelante tendremos que hacer, aunque sea un comentario, de cuál es la descripción que Bohr hace de los átomos multielectrónicos. Por eso no nos concentramos en ellos y sí nos concentramos en átomos monoelectrónicos. Pero la razón fundamental por la cual vamos a discutir el modelo de Bohr no está tanto en si tiene un electrón, dos o tres, sino en que el modelo de Bohr da claras evidencias sobre cómo funciona el átomo. Entender cómo funciona el átomo es algo que vamos a tener que desarrollar. Y lo interesante es que en el modelo que va a superar al modelo de Bohr, se va a seguir sosteniendo la idea de cómo funciona el átomo que desarrolló Bohr. Por esa razón es que tenemos que trabajar a este modelo. El modelo de Bohr del átomo de hidrógeno, que aparece en el primero de los trabajos que publicó, está basado en 4 hipótesis. Si yo hiciera un estudio histórico y comparara las 4 hipótesis que da Bohr con las 4 hipótesis que vamos a discutir nosotros, que son equivalentes a las que figuran en el texto y que son equivalentes a las que figuran en cualquier texto que no sea de historia de la física, vamos a ver que compartimos con el modelo de Bohr tres. Hay una cuarta hipótesis que figura en el modelo original de Bohr y que en el átomo de hidrógeno tiene que ver con la necesidad de que ese átomo dé explicación a las fórmulas de Paschen y de Balmer.
que describen el espectro de emisión del hidrógeno. Con esa cuarta hipótesis, Bohr obtiene una consecuencia, un corolario muy importante, que es que el módulo del momento cinético del electrón está cuantizado. Lo que vamos a hacer nosotros, que es lo que hacen cualquiera de los textos equivalentes, mientras que no sea un texto de historia de la física, es dejar de lado la hipótesis de que se tienen que cumplir las fórmulas de Balmer y de Paschen y poner en categoría de hipótesis lo que es un corolario en el modelo original de Bohr y que tiene que ver con la cuantización del módulo del momento cinético del electrón. ¿Cuál es la razón de invertir un corolario, convertirlo en una hipótesis, en un principio? Que con estos cuatro que vamos a dar nosotros, hipótesis, principios, se pueden desarrollar las cuentas mucho más fácilmente. Es un problema de tipo didáctico, no más. Y a cambio de lo que pasa en el modelo de Bohr original, nuestro gran corolario va a ser la justificación física de la fórmula de Balmer y de Paschen, que originariamente explicaron el espectro de emisión del hidrógeno, pero basada en razonamientos matemáticos. Nunca hubo un modelo físico que explicara esas fórmulas. Cuando lleguemos a esa hipótesis, que es la número 2, van a entender todavía aún más por qué hacemos esta alteración histórica. La hipótesis 1, que forma parte de las hipótesis que manejó el propio Bohr, establece que el electrón realiza una órbita circular alrededor del núcleo, según lo establecen las leyes de la mecánica clásica. Si yo considero que la masa del núcleo es mucho mayor que la masa del electrón, las leyes de la física clásica predicen que el núcleo podría estar tan cerca del centro de masa del sistema que Bohr consideró que estaba en el centro de masa del sistema. Y entonces, la única partícula que orbita alrededor del centro de masa y por ende alrededor del núcleo es el electrón. Como todo indica que la velocidad con la que se mueve el electrón en esa órbita circular es menor a 1/10 de c, no va a ser necesario hacer ninguna corrección relativista. ¿Y qué es lo que explica el movimiento circular uniforme que realiza el electrón alrededor del núcleo? La fuerza de Coulomb, en donde, como la idea es que esto no solamente valga para el hidrógeno, el deuterio y el tritio, que tienen solamente una carga positiva, un solo protón, sino que esto también valga para los que llamamos átomos hidrogenoides, la carga del núcleo la identificamos como Z por E. Y entonces al aplicar la ley de Coulomb queda Z por E igual a la masa por la aceleración normal del electrón en su movimiento circular uniforme. Todo esto queda contenido dentro de lo que se estudia con la mecánica clásica, sin la necesidad de correcciones relativistas. La hipótesis 2, que es la que acabo de decir, uno no va a encontrar en el trabajo original de Bohr, sino el trabajo original de Bohr va a figurar como un corolario. Establece que el electrón puede orbitar alrededor del núcleo en una órbita circular, pero no de cualquier radio. El electrón solo puede moverse en órbitas circulares, llamadas órbitas permitidas,
alrededor del núcleo, en los cuales se cumple que el módulo del momento cinético electrón es el módulo n por h barra, donde h barra ya quedó presentado esta constante en el principio de incertidumbre, es la constante de Planck dividido 2pi. Es decir, esta hipótesis plantea que el módulo del momento cinético está cuantizado. Vale 1h barra, 2h barra, 3h barra. Si yo no hubiera hecho el comentario que hice acerca de lo que ocurrió históricamente y el cambio que hacemos nosotros, cuando uno termina de enunciar esta hipótesis, inmediatamente surge la pregunta, ¿y eso cómo se le ocurrió? ¿De dónde sale? Como hipótesis que el módulo del momento cinético está cuantizado. ¿De qué me agarro para explicar esa hipótesis? Porque la hipótesis 1 es indirectamente reafirmar que el modelo del átomo es el modelo planetario de Rutherford. Con lo bueno del modelo, que era explicar la dispersión de partículas alfa por una lámina delgada de oro, y por ahora también con lo malo del modelo, que es no llevarse bien con la hipótesis de Maxwell. Pero digamos, uno tiene de dónde agarrarse para ver cómo llegó Bohr a imaginar el átomo basándose en algún elemento que estuviera presente con algún cambio, como vamos a ver, que le va a introducir él. Pero ¿de dónde saca que el módulo, el momento cinético, el electrón está cuantizado? Bueno, repito, en realidad esto no es una hipótesis, en el trabajo original de Bohr esto es un corolario. Si uno quiere seguir indagando, va a encontrar que había evidencia experimental que podía haber usado Bohr vinculado con esta idea, pero es meterse en un tema muy profundo de tipo histórico. Por eso es que lo ponemos en categoría de hipótesis sin más, para que las cuentas que se deriven sean sencillas. Todo esto es simplemente aclarar algo que, repito, no tengo argumentos formales para decirle qué pasó por la cabeza de Bohr para establecer esta hipótesis. Pero obviamente, si uno piensa en cómo históricamente se dieron las cosas, no hay que pensar de esa manera, porque lo digo por última vez, esto no es una hipótesis, sino es un corolario. El momento cinético del electrón en este esquema es un vector perpendicular al plano de la hoja y saliente, tomando como centro de momento el centro de masa que es ocupado por el núcleo. El módulo, como forma un ángulo de 90 grados, la cantidad de movimiento y R, el módulo es directamente RMB igual a NH barra. Las próximas dos hipótesis, la 3 y la 4, vuelven a estar también presentes en el modelo original de Bohr. La única diferencia está en la que yo identifico como número 2. No hay problema en cuanto al orden en el cual se presentan las hipótesis, porque estas hipótesis, como las que dio Bohr, originales, son independientes y compatibles. Una no se deriva de la otra y una no niega a la otra. Así que no importa el orden en el cual se den. En parte, la hipótesis 3 viene a solucionar lo que acabo de decir. El modelo de Rutherford tenía una cosa muy buena. Permitía explicar el experimento de dispersión de partículas alfa por una lámina delgada de oro, cosa que el modelo de Thomson no podía hacer. Pero ¿qué pasa con la hipótesis de Maxwell de que una carga acelerada emite ondas electromagnéticas y por lo tanto el electrón perdería energía potencial
aumentaría su energía cinética y en una trayectoria espiralada terminaría colapsando contra el núcleo. Ese problema estaba presente. ¿Cómo lo soluciona Bohr con su modelo? Hipótesis. Mientras el electrón se mueve en una órbita permitida, también llamada órbita estable, la energía permanece constante, es decir, no emite ondas electromagnéticas. ¿Cómo así de fácil? Bueno, es una hipótesis. Es una hipótesis. ¿Que está basada en qué cosa? Que no hay ninguna razón para creer que lo que pasa en el macromundo, con una carga acelerada, también tiene que pasar en el micromundo, que es el mundo del átomo. Y esto no es extraño, porque de alguna manera lo que está diciendo Bohr, mirá, en el macromundo la hipótesis de Maxwell vale, pero en este nuevo mundo que es el mundo del átomo, no. No es muy distinto esto a el argumento usado por Einstein en contraposición al argumento usado por los físicos clásicos, que de alguna manera estaba usado cuando se decía que el modelo no tenía estabilidad por la hipótesis de Maxwell. ¿Cuál es la clave? Y si esto vale en el mundo de las bajas velocidades, decía un físico clásico, el mundo de las altas velocidades tiene que ser descrito de la misma manera. Falso. La teoría de la relatividad de Einstein muestra que el mundo de las altas velocidades se describe de una manera y muestra que el de las bajas velocidades también lo puede describir él, y en particular que los resultados que él obtiene se reducen al del clásico para cuando la velocidad es mucho menor que c. Bueno, acá el planteo es parecido. Lo que pasa en el macromundo, que una carga acelerada genera ondas electromagnéticas, también tiene que producirse en el micromundo. ¿Por qué? Que es como decir, a bajas velocidades pasa esto, a altas velocidades se describe de la misma manera. Ahí se mostró que era falso. Bueno, lo que está sugiriendo Bohr, que también es falso creer que lo que pasa en el macromundo se tiene que cumplir en el micromundo. Más adelante, hacia el final de la clase, retomaremos esta idea para ver cómo termina objetivamente solucionando la situación. Por ahora, la energía permanece constante. ¿Qué energía? La de la suma de la cinética del electrón más la potencial eléctrica debido a la interacción electrón-núcleo. Como las cargas son de distinto signo, aparece este menos, y además estamos considerando que el nivel de energía potencial eléctrica es cero cuando las cargas están infinitamente separadas. Si uno agarra esta fórmula, cancela un cuadrado con el R y despeja mv cuadrado, es esto. Si esto lo reemplaza acá y hace la cuenta que está sugerida acá, queda este resultado que está acá y que es la fórmula número 4. El que no conozca con profundidad el modelo planetario, es posible que tenga dificultades para entender que si la fuerza que conecta a dos partículas es de la forma 1 sobre r cuadrado, y uno tiene mucha más masa que el otro como para estar en el centro de masa, el que se mueve tiene que realizar una cónica. Eso se estudia en mecánica cuando uno quiere entender el modelo planetario. Acá en el átomo, la fuerza que ligaría no es la de interacción gravitatoria, pero la ley de Coulomb, que matemáticamente responde a 1 sobre r cuadrado. Ahora,
Las órbitas abiertas no las puede describir el electrón, porque si el electrón describiera órbitas abiertas, como se comentó en la clase pasada, no formaría el átomo. Solamente quedarían habilitadas órbitas cerradas, que son la elipse o la circunferencia. Para esas dos órbitas, cuando se estudia profundamente el movimiento planetario, la energía que liga a los dos planetas es negativa, al Sol, por ejemplo, y a la Tierra, es negativa. Por lo tanto, el menos que está acá es compatible con esa otra idea superior, dado que la única diferencia es que en el modelo planetario la fuerza es la de interacción gravitatoria, directamente proporcional al producto de las masas, y esta es directamente proporcional al producto de las cargas. Pero la estructura matemática es la misma. Energía negativa es garantía de que la trayectoria es cerrada, es una elipse o una circunferencia. Y además, cuando se obtiene este valor, que es que la mitad de la... Esta es un medio de medio cuadrado, ¿qué es esto? Esto y esto que está acá. Esto es la mitad de esto, es garantía de que de las dos trayectorias cerradas es una circunferencia. Pero bueno, como ustedes no conocen con profundidad toda esta teoría del modelo planetario, acepten de que el menos es garantía de que la trayectoria es cerrada y en particular una circunferencia. Y eso define los llamados estados ligados. Si el electrón está ligado en su movimiento alrededor del núcleo, la energía del átomo va a ser siempre negativa. Eso define los estados ligados. Si en la expresión esta que está acá despejamos la velocidad y la elevamos al cuadrado, queda esto. Si esto lo volvemos a reemplazar en la expresión 1, que es esta, y se hace un poco de álgebra muy básica, está hecha acá, se llega a esta expresión que es la número 5. Históricamente una expresión sumamente importante. ¿Por qué razón? En el modelo de Thomson e inclusive en el modelo de Rutherford, cuando se hablaba del tamaño del átomo, se hablaba de un tamaño estimado, se lo estimaba en un determinado valor. En el caso de Thomson, la esfera que definía el modelo era del orden de un Armstrong, pero eran valores estimados. Y en el modelo de Thomson, más allá de que no funciona, ni el modelo de Rutherford, se presenta alguna expresión basada en argumentos físicos que dé cuenta del tamaño del átomo. Acá sí, porque la fórmula número 5 me dice de qué tamaño es el átomo, porque me dice que el radio de las órbitas permitidas está dada por esta expresión, donde hay un montón de constantes que juntas definen el número aproximadamente 0,53 Armstrong. Está fuera de esa cuenta el n al cuadrado y el número atómico si estoy trabajando con átomos hidrogenoides. Si yo pongo n igual a 1, obtengo el radio de la primera órbita y tengo una idea de cuál es el tamaño del átomo, no estimada, sino como resultado de un cálculo. Identifico el elemento dando el Z y luego cambiando el N, obtengo los distintos radios de las órbitas permitidas. Lo que muestra que el radio de las órbitas permitidas está cuantizado. Si en esta fórmula despejo B y no la elevo al cuadrado, acá está,
y coloco esta expresión de R acá, queda este resultado que se puede escribir así, que muestra que la velocidad del electrón en cada órbita circular también está cuantizada, no toma cualquier valor, toma valores bien determinados. Si uno quisiera, podría hacer la cuenta de todas estas constantes y dejar expresado en términos de ese valor por z sobre n. Ahora, la cuantización del módulo del momento cinético del electrón derivó en la cuantización del radio y la cuantización de la velocidad. Por ende, si la velocidad está cuantizada, la energía cinética está cuantizada. Si el radio está cuantizado, la energía potencial eléctrica está cuantizada. Y también está cuantizada la energía total E. Es decir, los 6 observables de interés para describir el átomo de Bohr, átomo con un solo electrón, que son módulo de momento cinético, radio de las trayectorias circulares, velocidad del electrón, energía cinética, energía potencial eléctrica, energía total, todos esos observables están cuantizados. Y el n es el llamado número cuántico o número cuántico principal. Si agarro la expresión 4 y en lugar del R pongo la expresión 5, me queda esta expresión que trabajada matemáticamente me da esto que está acá, que muestra que los estados ligados son todos de energía negativa y además, como acabo de decir, están cuantizados. Si hago la cuenta de todas las constantes en unidades compatibles, aparece un número mágico de 13,6 electronvolt. Y digo número mágico porque fue un valor de energía ampliamente confirmado por las evidencias experimentales. N igual a 1 corresponde al llamado estado base, estado basal o estado fundamental. Es el estado de menor energía. N igual a 2, 3, 4 en adelante son estados excitados. Y conforme el N aumenta, el radio aumenta. Esta es la función del radio. Si N aumenta, como va en el numerador y al cuadrado, aumenta el radio. Pero también aumenta la energía. No pierdan de vista que acá hay un signo menos delante. Aunque en valor absoluto esto decrece cuando el N aumenta, como tiene un menos adelante, la energía aumenta. Es decir, que si el N aumenta, aumenta el radio y aumenta la energía. Cuanto mayor sea el N con el cual uno trabaja, mayor es la energía del átomo. En vez de tratar de acordarse de todas las constantes, esta expresión, que van a tener que usarla mucho en los problemas, adopta este formato compacto que es el que está acá. Válida para el hidrógeno, donde Z vale 1, el deuterio y el tritio, donde Z vale 1, o el helio simplemente ionizado, el litio doblemente ionizado, los átomos hidrogenoides, y puede ser adaptada para otro tipo de átomo monoelectrónico. La cuarta hipótesis también forma parte del modelo de Bohr original
y es la que empieza a mostrar la idea esta de cómo funciona el átomo que comenté en el comienzo. Saber cómo funciona el átomo tiene que ver con entender la hipótesis 4. No solamente eso, pero una parte de saber cómo funciona el átomo está explicado en la hipótesis 4. Cuando el átomo se encuentra en un estado de energía E sub I, espontáneamente pasa a un estado de energía E sub J, tal que E sub J es menor que E sub I, emitiendo un fotón cuya energía es HF de IJ e I menos EJ. Este proceso por el cual el átomo pasa de un estado de mayor energía a uno menor, salgo de E sub I y voy a un estado de energía menor, E sub J, es un mecanismo de desexcitación. Pero no es una desexcitación cualquiera, es una desexcitación espontánea. ¿Y qué se quiere decir con que la desexcitación es espontánea? Que no hay nada que uno pueda hacer externamente, ni con la acción de un campo eléctrico, un campo magnético, ni cambiando la presión del gas, la temperatura, para evitar, retardar, modificar el proceso de desexcitación. Dicho en lenguaje coloquial, el átomo se va a desexcitar cuando le dé la realísima gana, o como se dice actualmente, cuando le pinte. Y no hay nada que uno pueda hacer para tratar de modificar esto. Eso es lo que quiere decir con que el proceso sea espontáneo. El átomo está en E sub I y pasa E sub J. Se dice que realiza un salto cuántico de un estado de mayor energía a uno menor. Y el número cuántico, por lo que vimos antes, también cambia de NI, asociado a la mayor energía, a un NJ, asociado a la menor energía. Yo le dije que el cambio, de alguna manera, de un corolario por una hipótesis, tenía que ver con que para nosotros el gran corolario iban a ser las fórmulas de Balmer, Paschen, escritas en el formato Rydberg. Bueno, según lo que acabo de decir, la energía del fotón emitido es el resultado de esta diferencia, donde Ni es el número cuántico asociado al estado EI y NJ es el número cuántico asociado al estado EJ. Saco factor común lo que se puede, se pasa el HC dividiendo y queda esta fórmula que está ahí. Si uno hace 13,6 electronvolt dividido HC en unidades compatibles, eso da el valor de la llamada constante de Rydberg. Y esto tiene el formato de la fórmula de Rydberg, 1 sobre lambda igual a constante por este paréntesis. La diferencia es que esto también se puede hacer para átomos hidrogenoides y la fórmula que obtuvo Balmer, que reescribió luego Rydberg, la que obtuvo Paschen, valían para el hidrógeno. Hidrógeno implica Z igual a 1. Si NJ vale 2 y el NI vale 3, 4, 5 en adelante, aparece la fórmula de Balmer escrita en el formato de Rydberg. Si NJ es 3 y el NI es 4, 5, 6 en adelante, aparece la fórmula que oportunamente escribió Paschen en el formato de Rydberg.
Lo que pasa es que para el siglo XX, estamos en los comienzos del siglo XX, 1913, 1914, ya estaba claro cómo se debía estudiar el espectro de emisión en la zona del UV y en la zona del infrarrojo, por todo lo que tenía que ver con los trabajos vinculados con la radiación del cuerpo negro. Y entonces, después de que Bohr dio su modelo, se siguió estudiando el espectro. ¿Y qué se comprobó? Que emitía en el ultravioleta y que los valores de longitudes de onda que se podían medir tenían la particularidad de ser obtenidos si en la fórmula de Balmer el NI es del orden de un 9, 10, ya que con 3, 4, 5 y 6 se pueden determinar las longitudes de onda de las 4 líneas, esas tan claramente observadas históricamente, la de color rojo, verde, azul y violeta. Después viene un conjunto de líneas del violeta mucho más tenue, de mucha menor intensidad, y después aparecen la posibilidad de detectarse longitud de onda en la zona del UV. Por eso con la serie de Balmer no solamente se describe el visible, sino también se describe una parte del UV. ¿Por qué digo una parte del UV? Porque en la clase pasada yo comenté que ya entrado el siglo XX y antes de que Bohr diera su modelo, ya Lyman había mostrado que emitía en el UV y había logrado determinar una longitud de onda en el UV. Pero ese valor de longitud de onda no coincidía con los que se obtienen experimentalmente y se avalan con la fórmula de Balmer. Y sí se correspondía con una fórmula en la cual el NJ vale 1 y el NI vale 2, 3, 4 en adelante. Y entonces esta nueva fórmula se la llamó serie de Lyman, que describe la otra parte del V que no se puede explicar con la fórmula de Balmer. Algo parecido pasó con el infrarrojo. La región del infrarrojo es muy amplia y cuando se la estudió con detalle se observaron líneas del infrarrojo que no estaban contenidas con la fórmula original de Paschen. Y esto llevó a dos nuevas series. La de Brackett, donde NJ vale 4, NI 5 en adelante, y la de Funt, NJ vale 5 y NI 6, 7 en adelante, que describen el infrarrojo medio y lejano, dejando a la fórmula de Paschen la descripción del infrarrojo cercano. Lo de infrarrojo cercano, medio y lejano tiene que ver con las proximidades de las longitudes de onda a la longitud de onda del color rojo. Estas 5 fórmulas forman las llamadas series espectrales del hidrógeno y describen perfectamente el espectro de emisión. Y ahora está claro que estas fórmulas ya no son el resultado de una especulación matemática como la que hizo Balmer para obtener su fórmula, sino responden a un modelo físico. El primer valor que toma NI, distinto de 2 en Balmer, es 3. Cuando NI vale 3, se dice que corresponde a la primera línea de la serie de Balmer. El segundo valor que toma es 4, segunda línea de Balmer. 5, tercera línea de Balmer. 6, cuarta línea de la serie de Balmer. En Paschen, el primer valor que toma NI es 4.
El NJ es fijo, 3. Acá el NJ fijo es 2. 4-3, primera de Payen. 5-3, segunda de Payen. 6-3, tercera de Payen. 2-1, primera de Lehmann. 3-1, segunda de Lehmann. 4-1, tercera de Lehmann. Y así lo mismo con Bracket y con Fund. ¿Y esto por qué? Porque hay toda una manera de codificar las longitudes de onda del espectro de emisión del hidrógeno en las distintas partes, que son infrarrojo, visible y UV. Y eso normalmente se suele hacer en lo que se llaman diagramas de niveles de energía. Yo voy a hacer un diagrama de niveles de energía para el hidrógeno. Para un átomo hidrogenoide sería completamente equivalente, donde Z vale 1. Esta es la expresión que da los niveles de energía. Y voy a tener en cuenta que el mecanismo de desexcitación del cual me habla la hipótesis 4 es espontáneo. Bueno, en un eje se dibuja el número cuántico y al lado del n una línea que representa un nivel de energía. N igual a 1, menos 13,6 electronvolt. N igual a 2 es menos 13,6 dividido 4, menos 3,4. N igual a 3 es menos 13,6 dividido 9, menos 1,51. N igual a 4, menos 13,6 dividido 16, menos 0,85. ¿Por qué no sigo? Porque con esto alcanza y sobra para entender cómo hacer el diagrama. ¿Qué se observa? Que a medida que aumenta el N, la energía aumenta, pero en valor absoluto la energía disminuye y por lo tanto la diferencia entre dos niveles contiguos en valor absoluto va disminuyendo. Por eso los N, la distancia que hay entre 1 y 2 es diferente a la que hay entre 2 y 3 y es diferente a la que hay entre 3 y 4. Supongamos que tengo un átomo excitado en el nivel N igual a 4. ¿Qué me dice la hipótesis 4? Que espontáneamente pasará a un estado de menor energía emitiendo un fotón. Ahora, ¿cuál es el estado de menor energía al cual puede pasar? Cualquiera. Eso es lo que implica que el proceso sea espontáneo también. Por ejemplo, ¿puede saltar de 4 a 1? Absolutamente, porque cumple con la hipótesis 4. ¿Cuál sería la energía del fotón emitido? Esta. ¿Puede saltar de 4 a 2? Por supuesto. Pero ¿qué pasa? El estado de energía n igual a 2 es un estado excitado. Puedo volver a aplicar la hipótesis 4 y de 2 salta a 1. ¿Cuál sería la energía de estos fotones emitidos? Esta la del primero, esta la del segundo. Lo que estoy haciendo, además de ser un ejercicio teórico, es un ejercicio de la guía. Pero podría haber saltado de 4 a 3, sí. Como 3 es un estado excitado, ¿podría haber saltado de 3 a 1? Sí. Acá está la energía de primera situación, la energía de la segunda. Pero podría haber pasado de 4 a 3, de 3 a 2 y de 2 a 1. La respuesta es sí. Y la única energía que todavía no calculé es la que va de 3 a 2. ¿Qué estoy indicando entonces? Que cuando uno encuentra el átomo en un estado de energía excitado, tiene que analizar todos los mecanismos posibles que conducen a que ese átomo pase a su estado de menor energía. Es obvio por qué llegué a n igual a 4. Si yo pongo n igual a 10, la cantidad de alternativas que tengo es muy grande y entonces corro el riesgo de
dibujar 2 veces la misma, olvidarme alguna, y no porque uno no lo sepa, sino porque la cantidad de procesos diferentes es muy grande. En cambio, acá la cantidad de procesos diferentes es sencilla. Hay 4 procesos diferentes que pueden tener lugar. ¿Y por qué termino acá? Y porque este es el estado base, el estado de menor energía, ya no es un estado excitado, no continúa desexcitándose. El sistema evoluciona espontáneamente hacia su estado de menor energía. Es obvio que si yo tengo un solo átomo, el átomo va a desexcitarse según alguno de estos 4 caminos. ¿Y cuál va a ser el que va a seguir? No tengo la menor idea. No solamente la tengo yo, sino que no aparece en el modelo de Bohr nada que indique de que hay algún camino que tenga más probabilidad de ocurrir que otro, cosa que sí va a aparecer de alguna manera en el modelo superador. Entonces solamente me tengo que conformar con analizar cuáles son los caminos posibles. Ahora, ¿qué pasa en la práctica? Que uno no va a excitar un átomo, va a excitar una muestra. Y una muestra de átomo de hidrógeno tiene que ver con el número de Avogadro. Por ende, un conjunto de los átomos es claro que puede seguir el camino 1, otro conjunto el camino 2, otro el conjunto del camino 3, otro el conjunto de átomos el camino 4. Por lo tanto, si yo estudio el espectro de emisión, voy a observar fotones con 6 energías diferentes, 6 frecuencias diferentes y 6 longitudes de onda diferentes. Por eso el espectro es de línea, porque las energías en el átomo tienen valores perfectamente determinados. No quiero decir que se van a emitir 6 fotones, de ninguna manera. No estoy hablando de la cantidad de fotones que se emitan, porque yo no sé qué camino sigue un átomo en particular y no sé cuántos átomos van a seguir un camino, el otro. No es un problema de cantidad de fotones, sino es un problema de que si yo tomo la energía de todos los fotones emitidos, los puedo agrupar en 6 energías diferentes. ¿Cuántos fotones emiten? No lo sé. Estudios de espectrometría, donde se estudia la intensidad de la línea, cosa que nosotros no nos vamos a meter, darían lugar a especular acerca de que hay algún camino que tendría más probabilidad de ocurrir que otro. Pero esto es un comentario, no vamos a estudiar eso y no lo vamos a analizar porque no está contemplado dentro del modelo de Bohr. Salta de 4 a 1. Si termina en 1, es serie de Lima. Fíjense, ¿qué sería la serie de Lima? Todas las transiciones, todos los saltos cuánticos que de cualquier nivel terminan en 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1. Todos los saltos que terminan en 1 corresponden a la serie de Lima. En particular, 4, 1 es primera línea, segunda línea, tercera línea. Todos los saltos cuánticos que terminaran en 2 corresponden a Balmer. 3, 2, 4, 2, 5, 2. Todos los que terminan en 3 corresponden a Paschen. Entonces, puedo venir acá y digo 4, 1, termina en 1 en Lima. Tercera línea, por todo lo que dije. Este termina en 2. Primera línea es 3, 2. Segunda línea 4, 2. Segunda línea la serie de Balmer. Este termina en 1, corresponde a Lima. 2, 1. Primera línea la serie de Lima. Este termina en 3.
Payen, 4-3, primera línea de la serie de Payen. Este termina de vuelta en 1, es Lima, 3-1, segunda línea de la serie de Lima. Este termina en 2, es Balmer, 3-2, primera línea de la serie de Balmer. Esto es importante absolutamente porque la información en un problema se codifica de esta manera. Un átomo emite la primera línea de la serie de bracket. Si uno no entiende lo que significa eso, no va a poder hacer el problema. Entonces, tiene que tener claramente identificado este lenguaje para poder saber qué niveles de energía están involucrados. Si no, la resolución del problema es inviable. Las 4 líneas del espectro visible del hidrógeno, que fueron las que primero se observaron a través de los trabajos de Anders Armstrong, la línea de color rojo, la de color azul, perdón, verde, la de color azul, la de color violeta, corresponden a las transiciones 3-2, primera línea, 4-2, segunda línea, 5-2, tercera línea, 6-2, cuarta línea, que a su vez tienen esta codificación particular, que se identifican como H alfa, H beta, H gamma, H delta. Es una codificación particular de las 4 primeras líneas del espectro de emisión del hidrógeno en la zona del visible y que corresponden a lo que se describe con la serie de Balmer. Esta codificación también es usada. ¿Alguna pregunta antes de seguir? Sí, una pregunta. ¿Sí? Esa es la pregunta. Sí, o sea, los caminos que tiene el electrón para desexcitarse, en este caso son 4, y habría entre los 4 caminos como 8 pasos, ¿o no? No, no Solamente hay importa 4. eso. Claro, Lo que pero importa lo que importa son que hay 4 caminos. Después los pasos, eso no importa. Un camino que va de 4-1, otro que va de 4-3, 3-2, 2-1, eso es lo que importa. Cada camino implica un proceso. Contar los pasos, eso no aporta absolutamente nada. claro, pero Si vos querés, sí, cada uno de esos pasos es una longitud de onda es un distinta. y sí, y lo que escribí, pero digamos, no se mide por eso el proceso. El Está proceso bien, se mide por la cantidad de alternativas que se tienen posibles. Después, si a vos te piden calcular las energías de los fotones involucrados, ahí sí, si voy de 4-3 tengo una energía, si voy de 3-2 tengo otra. Y en total, en este mecanismo, termina habiendo 6. Pero no tiene nada que ver con los pasos, porque pasos hay más de 6, porque en algún caso se repiten. Por eso te digo, los pasos no son importantes. Lo que importa son los mecanismos y de todos los mecanismos, ¿cuántas energías diferentes tengo? 6. Pero acá hay pasos que se repiten. 4-2, o acá, bueno, ahora 4-1, 2-1 y 2-1. No me importan los pasos. Lo que me importa son los mecanismos que me llevan a 1. ¿Cuántos hay diferentes? 4. ¿Cuántas energías diferentes tengo? 6. Eso es lo que importa. Ok, ¿y a qué corresponden las 4 primeras líneas del espectro? ¿Cómo? No entiendo. Esa- esas 4 primeras líneas del espectro. O sea, esas 4 ¿Cuáles? longitudes. Estas. Sí. Y son las que corresponden al espectro de emisión del hidrógeno en la zona del visible, que son las que históricamente primero se detectaron y corresponde a la línea de color rojo, la de 3,2, la línea de color verde 4,2, la línea de color azul 5,2, la línea de color violeta 6,2. Es una codificación especial
de las 4 líneas, las primeras 4 líneas de la serie de Balmer en la zona del visible. No hay otra cosa más para decirte, es eso. No hay nada en particular. Ok, y son esas porque son las más intensas dentro del... No dije eso lo Ah, agregás ok. vos. Ojo, esas son las 4 líneas que más se pueden observar. Si vos agarrás un espectrómetro, aunque no sea de mucha calidad, excitás hidrógeno, estas 4 líneas las ves seguro. Ahora, con un espectrómetro de altísima resolución, vas a encontrar que hay un par de líneas más en la zona del violeta antes de que aparezca el ultravioleta y ya no es visible. Pero para poder ver esas otras líneas, necesitas un espectrómetro muy, pero muy bueno. Por eso se codifican estas 4 que son las que se observan claramente, pero si yo quisiera podría hablar H gamma, delta, H de epsilon, porque se llegan a ver en total como 7 o 8 líneas del visible. Pero las que se siguen viendo son del color violeta, pero de muy poca intensidad. Eso es por qué, y porque estadísticamente esas transiciones son poco probables que tengan que ocurrir. Pero no me voy a meter en eso porque eso no es tema de discusión dentro del modelo de Bohr. Cuando oportunamente hablemos en términos probabilísticos, ahí haré algún comentario, pero ahora no. Pero fue un comentario que yo hice. Antes de llegar al ultravioleta, vos podés poner la fórmula de Balmer 7, 8 y seguir obteniendo líneas del visible en la zona del UV. Por eso dije, para tener el ultravioleta, el número NI tiene que ser 10 en adelante. ¿Alguna cosa más? Perfecto, gracias. ¿Alguna cosita más? Bueno, sigamos entonces. Repito que esto inevitablemente lo van a tener que hacer porque forma parte de uno de los problemas de la guía adicionales. O sea que de alguna manera le estoy haciendo un problema de la guía con esto. Así que van a volver a tener que inevitablemente volver sobre esto para terminar de clarificarlo si es que hay alguna cosa que todavía le da margen de duda. En el siglo XX los espectrómetros mejoraron claramente su poder de resolución. Y entonces empezó a ocurrir que las cuentas que salían con el modelo de Bohr no se correspondían exactamente con el valor experimental medido. Empezaba a haber ciertas diferencias. Entonces trató de ver cómo ajustar el modelo de Bohr para que la teoría y la experimentación tengan un mejor acuerdo. Hubo varios intentos de corrección, de mejora. De todos los intentos, nosotros vamos a discutir 2. El primero tiene que ver con lo que se llama corrección por energía cinética de retroceso del átomo. Lo que recién hemos visto nos muestra que la energía del fotón emitido es la diferencia entre 2 niveles de energía permitidos. La diferencia entre I y EJ me define la energía del fotón, siendo el estado EI de mayor energía que EJ. De tal manera que en el modelo de Bohr, la energía que pierde espontáneamente el átomo, por eso el proceso es espontáneo, nada espontáneamente evoluciona hacia un estado de mayor energía, lo único que puede evolucionar espontáneamente es hacia un estado de menor energía. Cuando pasa a un estado de menor energía, la energía que pierde el átomo se la lleva el fotón.
inobjetable parecería la cosa. Sin embargo, un análisis elemental con elementos de física 1 y que es análogo a este, muestra de que en esta expresión falta algo. ¿Por qué? Una persona tiene un arma y va a disparar un proyectil. No me voy a meter en todos los detalles que están involucrados, pero ustedes saben de física 1 que la cantidad de movimiento del sistema es nula. Y que la cantidad de movimiento inicial tiene que ser igual a la final. Se dispara el proyectil y para que alguien compense la cantidad de movimiento que se lleva el proyectil, el arma retrocede, así se dice. En realidad lo que hace el arma es llevarse la misma cantidad de movimiento en módulo, en dirección, pero sentido contrario a la que se lleva el proyectil. El tema del retroceso del arma es evidente en películas, en montones de situaciones. ¿Qué tiene esto de análogo a lo que pasa? Al átomo lo puedo ver como el arma con el proyectil cargado. Disparar el proyectil significa disparar el fotón. Si el fotón se lleva energía y una cantidad de movimiento, para compensar la cantidad de movimiento que se lleva el fotón, el átomo como un todo tiene que llevarse una cantidad de movimiento igual en módulo, dirección y sentido contrario. Si el átomo, que inicialmente arbitrariamente lo considero en reposo, como el sistema arma-proyectil, adquiere cantidad de movimiento es porque adquiere velocidad. Si adquiere cantidad de movimiento y velocidad, adquiriría energía cinética. ¿Y dónde está la energía cinética que se lleva al átomo en esta ecuación? No está. Bueno, primero hagamos la corrección. El átomo tiene que estar excitado, porque si no está excitado no puede emitir. En un nivel SUV arbitrario, asociado a un número cuántico en I que le corresponda. Ahora, el átomo como un todo podría estar moviéndose, sí, pero para no complicar la cosa, lo consideramos inicialmente en reposo. Excitado, es decir, puede estar en nivel 2, 3, 4, 5, el que quiera, menos en el 1, que ese es el estado base. Tiene que estar excitado, pero en reposo. Perfecto. Emite el fotón. Si emite el fotón y el átomo va a adquirir velocidad, va a adquirir energía cinética. Y entonces la ecuación de balance de la energía es esta. La energía inicial es la energía del átomo en el nivel I. Esta es la energía del átomo en el nivel J, menor. Por eso en este esquemita al electrón lo imagino orbitando más cerca del núcleo. Esta es la energía del fotón emitido y esta es la que adquiere el átomo. Bueno, esto es lo que faltaba acá. Ahora no falta acá, aparece. En este tipo de problemas no va a ser necesario usar expresiones relativistas. Y en este caso tampoco voy a considerar el factor mc cuadrado, porque mc cuadrado lo tendría que poner del lado izquierdo, mc cuadrado lo tengo que poner del lado derecho y se va a terminar cancelando. En la cuenta anterior, la energía que pierde el átomo se la llevaba el fotón. Ahora, la energía que pierde el átomo, que es EI menos EJ, se reparte entre el fotón y la energía cinética que lleva el átomo. Y no sé cómo se reparte, por eso son incógnitas. Un error muy común es decir, pero ¿cómo? HF no es EI menos EJ. Si yo digo que HF es EI menos EJ, es como decir que la energía cinética del átomo es cero. Y por lo tanto estoy diciendo esto mismo de acá.
no estoy aplicando la corrección. Aplicar la corrección significa agregar este término, y agregar este término significa que no sé cuánto vale esto. Lo que seguro es que no vale esto. Tengo dos incógnitas, necesito otra ecuación. Saldrá de la conservación de la cantidad de movimiento. P inicial igual a P final. Inicialmente el átomo está en reposo, por eso el vector nulo. Finalmente tengo el P del átomo y el P del fotón. Y esto muestra lo que dije en el análogo al disparar un proyectil. La cantidad de movimiento que se lleva el átomo es de igual módulo, de igual dirección y sentido contrario a la que se lleva el fotón. ¿Por qué se la llama a esta energía cinética de retroceso? Porque lo que se va a detectar es el fotón. Y de la lógica de la detección del fotón, el átomo es como que está retrocediendo de su posición. Es una manera de explicar en palabras lo que está mostrando este esquema. En módulo, el P del átomo y el P del fotón son iguales. Como no tengo que usar relatividad, esta es la energía cinética del átomo, y teniendo en cuenta que los P son iguales, esto lo pongo acá. Esto lo reemplazo en la expresión de la energía cinética anterior, que es esta de acá. Reordeno los términos y me queda una hermosísima ecuación de segundo grado en HF. Siempre voy a quedarme con una sola solución porque la otra va a ser físicamente imposible, negativa. No voy a tener dos soluciones posibles. Claro, hay diferencia entre hacer la cuenta así, que es hacerla sin corrección, como la hice en el problema anterior, a hacerla con corrección. Ustedes en la guía tienen varios problemas donde les pide que comparen, por ejemplo, la longitud de onda del fotón emitido sin la corrección, que es calcular la longitud de onda de acá, h c sobre lambda es igual a EI menos EJ. Dos pasos. A calcular la longitud de onda con la corrección. Implica plantear la ecuación de segundo grado, resolverla, calcular la frecuencia, luego la longitud de onda. Si uno los va a comparar, va a encontrar que pueden haber diferencias que van entre 1 a 2 Armstrong. Pero resulta que si uno compara con la evidencia experimental, los resultados con la corrección se aproximan todavía más a los resultados experimentales que sin la corrección. Por lo tanto, la corrección es útil. ¿Y qué? Bohr no sabía física elemental, no se dio cuenta de poder comparar lo que estaba pasando en el átomo con el disparar un proyectil. No, no, más bien que lo tenía perfectamente en claro. Lo que pasa es que él consideró que el átomo, al tener tanta masa, la energía cinética era completamente despreciable. Cosa que ustedes pueden chequear, porque en el mismo tipo de problema donde tienen que comparar longitud de onda, pueden calcular cuánto vale la energía cinética que se lleva el átomo y ver hasta qué punto tenía razón Bohr. Lo que no tienen que perder de vista, que está presente también en algunos problemas de la guía 3,
es que no hay ningún problema en despreciar una cosa, la energía cinética, y no despreciar la otra, que es la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento que lleva el átomo, no solamente que no la puedo despreciar, sino que no puedo llegar a decir que es cero, porque lo que conserva la cantidad de movimiento es que el P del fotón se oponga al P del átomo. Por lo tanto, si yo digo que esto es el vector nulo o que es despreciable, estoy convirtiendo el razonamiento en algo irrealizable. Ahora, ¿por qué no desprecio la cantidad de movimiento y sí la energía? Yo lo hago simbólicamente de esta manera. La cantidad de movimiento del átomo es la velocidad por la masa. Pero es la velocidad que se puede calcular del átomo, que es muy pequeña. Ahora, esta cuenta la controla el M. Al M ser muy grande, esto no es despreciable. Pero después vengo y vuelvo a multiplicar por algo que es pequeño, que es B, y divido por 2. Y esto sí puede ser despreciable. ¿Qué es lo que estaba imaginando Bohr? Lo que pasa es que la evidencia experimental mostró que en realidad no hay que despreciar esa energía cinética tampoco, porque las diferencias que aparecen son observables experimentalmente y por lo tanto se justifica tener en cuenta la corrección. En los problemas de la guía, usted va a tener problemas donde dice claramente que uno tenga en cuenta la corrección. Y es algo que siempre se va a informar. No va a ser tema ni de adivinanza, ni de que usted tenga que levantar la mano para preguntar si la corrección hay que tenerla en cuenta o no. Porque el enunciado del problema, como pasa en los problemas de la guía, va a decir claramente, tenga en cuenta la corrección o no. Lo podrá decir explícitamente de esta manera, o a través de la interpretación inequívoca del enunciado del problema, quedará en claro que hay que hacer uso de la corrección. Nunca va a quedar como tema de adivinanza y menos aún de preguntar si hay que usar o no la corrección. La segunda corrección es la llamada corrección por masa nuclear finita. Tiene que ver con la imagen que comenté en el comienzo del modelo de Bohr, que consideraba que el núcleo estaba en el centro de masa. ¿Qué es lo que se especula para eso? Que la masa del núcleo es mucho mayor que la masa del electrón. Esto es cierto. Ahora, para que el núcleo esté en el centro de masa, no alcanza con que esta M sea mucho mayor. Matemáticamente, para que el núcleo esté en el centro de masa, el núcleo tiene que ser infinitamente grande en masa, comparada con la masa del electrón. Y decir que M es mucho mayor que M chica, ¿alcanza para considerar lo que es infinitamente grande? Bueno, alguien pensó que quizás no. Y que entonces sería útil analizar qué pasaría si se considera que la masa del núcleo es muy grande, es obvio eso, pero no infinitamente grande como para ocupar el centro de masa. El centro de masa está siempre en la recta de acción que une las dos partículas, siempre entre medio de ambas y siempre más cerca de la de mayor masa. Por lo tanto, la fuerza de Coulomb que conecta al núcleo con el electrón determina que las dos partículas están moviéndose alrededor del centro de masa en un trayectorias circulares de diferente radio. Este sería el esquema que reemplazaría a este esquema en donde el núcleo
está ocupando el centro de masa. ¿Y qué cambios habría que hacer en las hipótesis que hemos discutido? En la primera, en la ley de Coulomb aparece la distancia entre partículas. Y como estoy dando distancias al centro de masa, el núcleo R grande, el electrón R chica, la distancia entre partículas es esta. Ojo que el R chica acá es la distancia al centro de masa. Y en el problema primero que analizamos, era la distancia entre partículas, porque el núcleo estaba en el centro de masa. Y esta sigue siendo la masa por la aceleración normal del electrón. La cuantización del módulo del momento cinético, tomando como centro de momentos al centro de masa, da dos vectores que son perpendiculares al plano del dibujo y saliente. Y por lo tanto se pueden sumar sus módulos. Y esto es lo que está cuantizado. La suma del momento cinético del electrón más el momento cinético del núcleo en su movimiento alrededor del centro de masa. En cuanto a la energía que permanece constante, tengo que tener en cuenta la cinética del electrón, como lo teníamos antes, pero ahora también tengo que agregar la cinética del núcleo, y en la energía potencial eléctrica, de vuelta acá, va la distancia entre partículas, que ahora es R grande más R chica. El proceso que nos llevó a esta fórmula es un proceso algebraico que, basado en limpio, son 3-4 pasos. Y nos permitió llegar a una expresión de la energía en donde no aparece el radio, ni aparece la velocidad del electrón, sino solamente aparece la masa. Acá yo tengo M grande y M chica, R grande, R chica. Esta B, que está asociada al núcleo, y esta B, que está asociada al electrón. ¿Existe la posibilidad de dejar todo en términos de estas masas? Sí, pero eso sería como trabajar con un sistema con 4 incógnitas y por lo tanto necesito 4 ecuaciones. Y hasta acá describí 3. ¿Cuál es la cuarta? Bueno, la cuarta la puedo escribir de diversas maneras. Una es la que surge de la definición de centro de masa. Si yo estoy parado en el centro de masa, la posición del centro de masa es nula. Y eso se corresponde con que M chica por R chica es M grande por R grande. Pero también podría plantear que esta fuerza es igual a la masa del núcleo por la aceleración normal del núcleo. De tal manera que tengo como mínimo 2 recursos como para poder plantear la conservación de la cantidad, para poder plantear 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Esto es lo que pide uno de los problemas de la guía, de los adicionales, que es resolver este sistema. La resolución de este sistema forma parte del entrenamiento que ustedes tienen que hacer previo a un examen. ¿Por qué vale la pena hacer la cuenta? Y porque van a entender mejor el proceso. Ahora, cuando se lo pongan a hacer, van a ver que le va a consumir varias hojas y mucho tiempo. Sobre todo porque es muy fácil cometer algún error, confundir algún R y revisar eso termina siendo un lío. La experiencia muestra que a veces puede llegar a tardarse entre media hora y 45 minutos antes de poder llegar a encontrar el resultado. ¿Y cuál es el resultado?
este que está acá. Por esa razón es que en general nosotros no apuntamos como objetivo en una situación de examen a que resuelvan un sistema como este. Sí tendrán que saber plantear las ecuaciones, pero no se ha pedido nunca que en situación de examen se resuelva el sistema que está acá involucrado. En esta expresión aparece mu, que es lo que llama la masa reducida del sistema. Mire, la cosa es que si uno hace la cuenta, en vez de acá aparecer m, aparece mu. Pero claro, el número 13,6, en realidad la energía 13,6 electron volt, contempla la cuenta poniendo el m del electrón. Si yo pongo el mu contempla la masa del núcleo y depende del núcleo va cambiando. Por lo tanto, ¿cómo hago para que vuelva a aparecer este número? Lo que se hace es lo siguiente. La expresión compacta se escribe así. Dentro de 13,6 está metida la masa de electrón. Al dividir por esta masa de electrón es como que la masa de electrón desaparece. Y todo lo multiplico por mu y así es como veo la expresión compacta que contempla esta corrección. Repito que esto es otro problema de la guía. Yo ya se los estoy planteando. Lo que tienen que hacer ustedes es resolver simplemente el sistema para completar la actividad del problema. La masa reducida se puede escribir así también. Esto es lo mismo que esto. Al escribirlo así, ¿qué veo? Que si m grande lo considero muy grande comparado con m chica, esto tiende a 0 y la masa reducida tiende a m. Y si la masa reducida tiende a m, esta fórmula se reduce a la que obtuvimos con Bohr originalmente. Es decir, esta corrección contiene a la fórmula de Bohr que ya hemos visto. Ahora, si pongo la idea matemática de lo que es el hecho de que el núcleo esté en el centro de masa, tengo que pedir que m tiende a infinito. Y si m tiende a infinito, vuelvo a llegar a la fórmula de Bohr sin corregir. ¿Por qué esta corrección se la llama por masa nuclear finita? No a este valor, sino a este. Porque es la cuenta que permite calcular los niveles de energía considerando que la masa del núcleo puede ser muy grande, pero no tan grande como para considerar el núcleo en el centro de masa. Y si yo al núcleo no lo considero en el centro de masa, la expresión que tengo que usar es esta. Al igual que la otra corrección, no van a tener que adivinar cuándo usarla. En los problemas de la guía, sobre todo adicionales, está indicado cuándo tener que usar la corrección, cuándo usar una, cuándo usar la otra. Lo dice específicamente. Y así va a aparecer en el caso de un problema de examen, indicado específicamente si hay que usar una corrección o la otra. O si no, forma tácita, pero que va a ser inobjetable a nivel de entendimiento del enunciado como corresponde. Ahora, en la guía tienen problemas donde se usa una corrección o la otra, o no se usa ninguna de las dos, y lo dice. En cambio, no tiene ningún problema que diga que se usen las dos correcciones simultáneamente. ¿Por qué? ¿Porque no se pueden usar simultáneamente? No.
Las correcciones se pueden usar perfectamente simultáneamente, porque una apunta al problema del proceso de emisión y la otra apunta a cómo calcular la estructura de niveles de energía. Son cosas completamente diferentes, por lo tanto se pueden perfectamente superponer. El tema por el cual no se superponen es producto de que cuando uno se pone a hacer todas las cuentas, y para eso tienen problemas de la guía, que solamente contemplan una de las correcciones, y el tiempo que se invierta haciendo cuentas, y el tiempo que se invierte para hacer problemas con la otra de las correcciones, si se juntan las dos correcciones, uno puede quedar del orden de una hora del tiempo de un examen simplemente haciendo cuentas. Esa es la razón por la cual no se pretende que se apliquen las dos correcciones simultáneamente. Pero ojo, sí puede pasar que a uno le pidan que escriba todas las ecuaciones necesarias para aplicar las dos correcciones, aunque no tenga que resolverlas. Porque, repito, las correcciones se pueden superponer. ¿En qué contexto se usa la corrección esta? Bueno, fue como históricamente se descubrieron los isótopos del hidrógeno. Por supuesto que yo voy a contar la historia rápidamente y ustedes van a hacer el problema luego. Cuando uno junta hidrógeno, en mucha menor proporción aparece deuterio, porque es un isótopo natural del hidrógeno. Y todavía en menor proporción que el deuterio aparece o puede aparecer tritio. Alguna vez se encerró hidrógeno, se estudió el espectro de emisión y se analizó, por ejemplo, la línea H-alfa, la que corresponde a la línea de color rojo al salto cuántico 3,2. Y cuando se la miraba con un espectrómetro de alta resolución, se veían 2 o 3 líneas, digamos 3 en el caso genérico. ¿Cómo se podían ver 3 líneas si el salto cuántico 3,2 da lugar a 1? En esta fórmula no hay nada que distinga al hidrógeno del deuterio y del tritio. Claro, en esta fórmula no, pero en esta fórmula sí. Y con esta fórmula se explicó por qué el salto cuántico 3,2 en el hidrógeno da una longitud de onda, en el deuterio da otra y en el tritio da otra. Porque lo que tienen diferente son la masa reducida. ¿Y por qué la masa reducida del hidrógeno es diferente a la masa reducida del deuterio y es diferente a la masa reducida del tritio? Porque el núcleo en el hidrógeno solamente es un protón, en el deuterio es el deuterón, que involucra un protón y un neutrón, y en el tritio es un tritón que implica dos neutrones y un protón. Tienen diferentes mu y por ende tienen diferente energía de nivel 3 y diferente energía de nivel 2. Es muy leve la diferencia, pero la suficiente para que un espectrómetro de alta resolución la detecte. Y esto va a estar en evidencia casi exactamente como lo estoy diciendo yo en un problema de los adicionales de la guía. Con todo lo que he discutido hoy, he resuelto varios, sin hacer la cuenta específicamente, problemas de la guía número 4. Y finalmente, volvemos a un tema que comenté al pasar cuando hablé de la hipótesis 3. Yo dije, la posición de Bohr fue decir, la hipótesis de Maxwell en el universo de lo microscópico no funciona. Pero para que este razonamiento sea el análogo al relativista, ¿qué faltaría mostrar? Y en relatividad se mostró de que los resultados de la teoría de Einstein
se reducen a los clásicos para bajas velocidades. Bueno, para que la analogía sea completa, uno tendría que demostrar que los resultados que prevé la teoría de Bohr en algún lugar confluyen a lo de la teoría de Maxwell. Y eso es lo que me marca el principio de correspondencia. La dificultad es qué es lo que hace que los resultados que se tienen con la teoría de Bohr se reduzcan a los resultados que se obtienen con la teoría de Maxwell. Porque en el caso de la relatividad es que la velocidad de un sistema respecto al otro o la velocidad de la partícula sea mucho menor que c. ¿Se entiende? Pero acá lo que hace que los resultados de la teoría de Bohr se puedan reducir a los resultados que se obtienen con la teoría de Maxwell es que el n sea muy grande. ¿Y qué significa que el n sea muy grande? Bueno, vamos a ir razonando y en algún momento vamos a establecer esa condición. Pensemos cómo es el mecanismo de desexcitación de Bohr para que se pueda emitir un fotón, para que pueda emitir. Supongamos que está en un nivel de energía n y hace una transición, un salto cuántico al n-1 en forma espontánea. ¿Esto es posible? Sí. Y en algún momento consideraremos con algún criterio que n es muy grande. Perfecto. Si no tenemos en cuenta ninguna de las dos correcciones, ¿por qué? Porque si yo, para explicar esto, pongo una de las correcciones o las dos, lo único que voy a hacer es complicar las cuentas en el extremo y oscurecer el razonamiento sencillo y rápido que quiere uno mostrar. Por eso es que en este caso las correcciones no aportan nada. La energía del fotón emitido sería E sub n menos E sub n menos 1. Esta es la expresión de E sub n, escrita en términos de todas las constantes. Se acostumbra a escribir así. ¿Por qué? Porque para encontrar lo de Maxwell hay que trabajar con las constantes. Y esto es la energía de n menos 1. Saco factor común y me queda este paréntesis. Y este paréntesis se lo resuelve y es esto que está acá. Hasta acá, ¿he tenido en cuenta que n es muy grande? La respuesta es no. Supongamos que considero que n es muy grande. ¿Cómo para qué? Y como para decir que 2n menos 1 es prácticamente 2n. Y que n menos 1 al cuadrado por n cuadrado es prácticamente n a la cuarta. De tal manera que este cociente se reduce a 2 sobre n cubo. Si esto lo reemplazo por 2n cubo y el h lo paso dividiendo, me queda que la frecuencia del fotón emitido es esta expresión que está acá. ¿Por qué digo aproximadamente igual? Y porque estoy haciendo una suposición que involucra una estimación de que como el n es muy grande y una cuenta la reduzco a otro resultado. ¿Cómo puedo interpretar en el marco de esta teoría que n es muy grande? Porque n es un número que vale 1, 2, 3. Matemáticamente n puede variar hasta infinito. ¿Yo qué dije de los estados ligados? Que los estados ligados en el átomo tienen que ser todos negativos. Si la energía me da 0 del átomo, es porque el electrón ya no está vinculado al núcleo, cosa que vamos a discutir cuando la semana que viene analicemos el otro proceso que explica cómo funciona el átomo,
que es el mecanismo de excitación. Pero si los estados de energía ligados son negativos, un estado de energía cero o positivo es lo que vamos a llamar un estado de ionización, donde el electrón está desvinculado del núcleo. No tengo átomo. En la práctica, yo no tengo que poner n infinito. Uno sabe que a partir de un cierto valor del n, la energía me da tan cercana a cero que en la práctica, no se olvide uno que después tendría que poder medir ese valor de energía, se hace inmedible. Y es más, se hace indistinguible del valor si yo pongo un n más 1, un n más 2 o un n más 3. O si pongo el n menos 1, el n menos 2, el n menos 3. Entonces hay un n a determinar para el cual pasa eso. Cuando pasa eso estoy en la condición de decir que n es muy grande. Claramente, pongo n igual a 10. ¿Es grande 10? Y tengo que hacer menos 13,6, siempre pensando en el hidrógeno, dividido 100. Y eso me da un número pequeño, pero para 101 o 102 o 103, que sería como decir 10, perdón, me expresé mal, para en vez de 10, n igual a 11 o 12, me da valores diferentes a 100 y podría llegar a todavía distinguirlos. Lo mismo que si pongo 99, perdón, 9, 8, no se olviden que hay que elevar al cuadrado, 10 al cuadrado es 100. Estaba trabajando con el cuadrado y no con el n. Por lo tanto, puedo buscar otro n. Si n lo pongo igual a 100, al cuadrado da 10.000. Y 13,6 dividido 10.000 ya me va a costar bastante para decir que no es cero. Y ahí, decir 100 al cuadrado no va a ser muy diferente a decir 101 al cuadrado, 102 al cuadrado, 103 al cuadrado, o 99 al cuadrado, 98, 97, 96 al cuadrado, porque me van a dar todos valores muy próximos, indetectables, indistinguibles experimentalmente y tan cercano a cero que prácticamente cero. Pero a mí no me convence eso. Bueno, mirá, te pongo n igual a 1000. 1000 al cuadrado es 1.000.000. 13,6 de 1.000.000, cero, viejo. Y 1000 al cuadrado, 1001 al cuadrado, 1002 al cuadrado, 1003 al cuadrado, 999, 998, todo al cuadrado, da lo mismo. Es decir, con algún criterio en algún momento voy a llegar a un valor de n que no te va a justificar hacer toda esta cuenta, porque ya inclusive no voy a tener átomo, porque si la energía es cero, ya no tengo átomo. Ese es el criterio que sigo para poder establecer cuando el n es muy grande. ¿Qué pasa con Maxwell? Si yo le informara hipotéticamente a Maxwell, mira, tengo un electrón haciendo un movimiento circular en una circunferencia de radio que la expresamos como Rn, que queda en función de un valor que tome n. Muy bien. Y la velocidad que tiene queda en función del mismo valor n. Calculame la frecuencia de la onda electromagnética emitida. La teoría de Maxwell predice que la frecuencia de revolución coincide con la frecuencia de la onda electromagnética. Por supuesto, esto lo comentamos, no lo demostramos, como nada de la teoría de Maxwell, la teoría de la radiación, la hemos explicado, simplemente comentamos algunos de sus resultados. La frecuencia, entonces, es la velocidad angular sobre 2pi. Esto es la velocidad angular. Voy a la fórmula de Bn y Rn que obtuve. Acá está Bn. Acá está Rn. Hago la cuenta, llego a esto. 2pi
por un h barra, me queda h, de tal manera que me queda h barra cuadrado por h, y si miro esta expresión, es igual a esta. ¿Cuál es la conclusión? Que con algún criterio para establecer qué significa que n es muy grande, el resultado que obtuve con la teoría de Bohr es el mismo que se obtiene con la teoría de Maxwell. Claro, esto porque estoy considerando un n muy grande. ¿Y si n no fuera muy grande? Si n no fuera muy grande, por ejemplo, fuera 4, el procedimiento para calcular la energía del fotón emitido vendría acá, entonces acá tendría que poner 4 menos 1, 3, acá 4, hacer la cuenta, esto no hacerlo. ¿Y por qué no lo puedo hacer esto? Y porque claramente la energía del nivel 4 es diferente a la energía nivel 3, es diferente a la energía nivel 5, por lo tanto no está presente la condición que comenté antes, y calculo la frecuencia y me va a dar un valor. Si para n igual a 4 pongo n igual a 4 acá, hago la cuenta con esto, ahora la frecuencia me va a dar un valor diferente. Tengo dos valores diferentes. ¿Cuál es el que se corresponde con el resultado experimental? El que da Bohr, no este. Este para números n pequeños da un valor que no se corresponde con lo que se observa experimentalmente. Por eso es que la teoría de Bohr sirve para explicar lo que pasa a nivel del átomo, tanto si n es grande o si n es pequeño. Como la teoría especial de la relatividad me describe lo que pasa a velocidades grandes o velocidades pequeñas. Ahora, en el caso de que el n que esté involucrado con el criterio que comenté sea muy grande, puedo hacer la cuenta como con Maxwell como un caso particular. Por eso esa teoría queda como contenida dentro de la de Bohr. Como la teoría clásica queda contenida dentro de la teoría de la relatividad. Y esto es lo que se llama principio de correspondencia, que expresa que los resultados que surgen del modelo de Bohr se reducen a lo de Maxwell en el caso de que el n sea muy grande. Bueno, este era el objetivo de la clase del día de hoy. Estamos perfectamente alineados con el cronograma. Les agradezco la clase pasada que me hayan evitado seguir la clase. Todavía no estoy recuperado, que parezca mentira, me está llevando ya más de 15 días, pero por lo menos puedo estar levantado y puedo hablar. Igual les reitero las gracias por en su momento permitirme haber suspendido la clase y espero que hayan podido seguir la continuidad de la clase con el enlace de una clase grabada en otra comisión sobre los mismos temas. Bueno, aclarado esto, estoy a disposición si hay alguna pregunta, alguna aclaración vinculado con lo que hemos visto, ya sea la parte del comienzo o esta segunda parte, no sé, como quieran. Yo tengo una consulta. Sí, No me terminó de quedar claro qué considerás para la corrección por energía cinética de retroceso. perfecto. Espera que voy a... Lo que tengo en claro, o lo que tenés que, mejor dicho, tener claro, que lo que se usa acá es la siguiente idea, que el proceso de emitir un fotón para el átomo le implica alterar su estado de movimiento.
Si estaba en reposo, al momento de emitir el fotón, no queda en reposo. Y si tenía una cierta velocidad, al emitir el fotón tiene otra. ¿Por qué? Porque el proceso está controlado por la conservación de la cantidad de movimiento. Y la cantidad de movimiento que se lleva el fotón hacia un lado, en el dibujo hacia la derecha, tiene que ser compensada con la cantidad de movimiento que se lleva el átomo como un todo hacia la izquierda. Si el átomo adquiere cantidad de movimiento es porque adquirió velocidad, y si adquirió velocidad, adquirió energía cinética. Esa energía cinética que tiene que ver con esta idea es la que no figura en la versión original de Bohr y sí figura acá. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que cuando el átomo emite un fotón, por la conservación de la cantidad de movimiento, se ve afectado el movimiento que tiene. Si estaba en reposo, se entra a mover. Y si estaba moviéndose, cambia la velocidad. Y todo lo que implique cambio de velocidad implica cambio de energía cinética. Y eso es lo que no está en la ecuación de balance primera. Acá no está presente. Y sí está presente acá. No sé si con esto... después te puse yo la analogía. Vos viste que cuando se dispara un proyectil, de hecho históricamente, esto apareció en las guerras, porque más de una vez, cuando se disparaba antiguamente un cañón, el cañón estaba en reposo. Se disparaba el cañón, la bala sale la bala y el cañón retrocede. Muchas veces la gente que lo hacía sin saber física, prendía la mecha y se quedaba detrás del cañón. Y el cañón cuando retrocedía lo aplastó. Por eso se ponían a un costado para permitirle que el cañón retroceda. La cantidad de movimiento que se llamaba la bala tenía que ser compensada con la que adquiere el cañón como un todo en igual módulo de dirección, pero sentido contrario. Y el retroceso del arma también hay que tenerlo en cuenta, por eso hay una manera particular de cómo tomar un arma, porque si uno no la toma adecuadamente, el retroceso del arma te puede romper la cara. Es la analogía equivalente a lo que estamos describiendo, ¿no? Si esto sí, se te entendió. queda más... bueno, porque Bueno. digamos ya no tenía muchos más ejemplos, tenía que ponerme a pensar en alguna otra cosa, pero básicamente es la conservación de la cantidad de movimiento la que lleva a este dibujo y que alguien tiene que compensar la cantidad de movimiento que lleva el fotón, y en este caso es el átomo. Lo que a veces cuesta es que no hay que verlo al átomo como una estructura, sino que verlo como una entidad. Es la velocidad del átomo como un todo. Porque en el átomo tengo el electrón que se está moviendo. Y si considero la corrección por masa nuclear, tengo al electrón y al núcleo moviéndose. Pero en este caso lo que importa es la velocidad del sistema, no lo que tenga cada una de las partículas que forman el átomo. Eso es lo que te tiene que quedar claro. El átomo como un todo es lo que adquiere velocidad. Buenísimo. Gracias. Bueno, ¿alguna cosita más? Bueno, quedaste vos, Agustina, y Tomás. No sé si alguna pregunta más. ¿No hay preguntas? Bueno, que terminen bien la tarde y nos estamos viendo el próximo día miércoles. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, hasta luego.